ha colocado un mensaje muy bonito en mi corazón que quiero compartir con ustedes. Hace un tiempo atrás Dios me dio la oportunidad de predicar un corto mensaje acerca de los hijos de José. José tuvo dos hijos, si recuerdan la historia, y uno de esos hijos, él le colocó el nombre de Manasés y al otro hijo le colocó el nombre de Efraín. Y José lo estaba haciendo como una manera de agradecimiento a Dios, como un testimonio a Dios, porque Manasés significa Dios me va a hacer olvidar. Manasés significa Dios me va a hacer olvidar. Era como un testimonio. Cada vez que se decía el nombre del hijo de José, se decía Manasés me hizo olvidar. Manasés hizo que José olvidara el sufrimiento que pasó en la tierra de Egipto. La tierra de Egipto no era nada fácil y José pasó por este sufrimiento y salió victorioso. Llegó a ser usado por Dios de una manera poderosa y le coloca el nombre a su hijo, Manasés, Dios me hace olvidar. Porque José fue una persona que no fue rencorosa. Dios le hizo olvidar todo el sufrimiento del pasado. Dios le hizo olvidar el momento que estuvo en la cisterna. Dios le hizo olvidar que fue vendido como esclavo. Dios le hizo olvidar los momentos que estuvo en prisión. Dios le hizo olvidar el tiempo en que pasó cuando le servía a personas con un alto rango, un alto poder más que él. Dios le hizo olvidar, amén. Y le colocó al segundo hijo, lo que colocó el nombre de Efraín. Y Efraín lo que significa es Dios me hizo prosperar. Gloria a Dios por eso. Dios me hizo prosperar. Porque Dios, a pesar de todo lo que había pasado con la vida de José, Dios prosperó la vida de José de una manera poderosa. Y Dios quiere también prosperar la vida tuya de igual forma. Amén. Y entonces dice José en el libro de Génesis, en el capítulo 50, el versículo 20, dice lo siguiente: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Gloria a Dios por eso. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal y lo convirtió ¿en qué? Lo convirtió en bien. Dios transforma nuestras dificultades, nuestros problemas y los transforma y los convierte en bendiciones. Gloria a Dios por eso. Y este año que está comenzando, Dios te dice, no importa cuál sea tu situación, no importa qué problema estés pasando, no importa cuáles sean esas metas y esos sueños que tienes en tu corazón y pienses que no se van a llegar a cumplir. No importa cualquiera que fuese tu situación, Dios va a convertir cualquier problema, cualquier calamidad, la va a convertir en una bendición para este año. Amén. Gloria a Dios por eso. Y cuando leo la Biblia, me doy cuenta que este patrón se repite una y otra vez. De pronto tenemos a Job, el blanco principal de Satanás. Se convierte en el testigo estrella de Dios. Tenemos también a Moisés. Mata a un egipcio porque Moisés pensaba que con violencia él iba a liberar al pueblo de Israel. Moisés pensaba que con la violencia él hubiese podido liberar al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios. Y a lo mejor ustedes dirán, eso estaba bien malo. ¿Por qué? Porque él fue enviado a un desierto por 40 años. 40 años pasó Moisés en un desierto. ¿Qué de bueno puede haber en esto? Pero Dios interviene, Dios contraataca y cuando Dios actúa convierte lo malo en una bendición. Moisés pensaba que iba a liberar a Israel como un soldado, ahora Moisés lo libera como un pastor. Gloria a Dios por eso, ¿no? También vemos, por ejemplo, a David que cometió adulterio. Eso está muy malo. David cometió adulterio, asesinato, eso está muy malo. Daniel, también lo vemos que fue llevado a una tierra extranjera.
Daniel se le cambió su forma de alimentar, su vestido, su ropa, inclusive el nombre. Eso está malo, ¿verdad? También vemos a Nehemías, que lo encuentro en la Biblia, en la mitad de los muros completamente destruidos. Pero Dios, todo lo que comienza mal o todo lo que está mal, Dios lo transforma en bendición. Y David termina escribiendo salmos y cánticos de gracia. Daniel gobierna en una ciudad extranjera. Y Nehemías reconstruye el templo, las paredes del templo con madera proporcionada por los babilónicos. Amén. Dios, todo lo que te está pasando, lo que tú crees que está mortificando tu vida, que te está haciendo vivir de una forma triste, con dolor, Dios lo va a transformar para un bien en tu vida, para una bendición. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios por eso. Lo que empieza mal, termina bien cuando Dios interviene. Todo lo que empiece mal, muchas veces pensamos que estamos haciendo algo bueno y cuando estamos metidos en tremendo de lío y no sabemos cómo vamos a salir de esto. Pero cuando Dios se encuentra en la ecuación, todo lo que sucede, Dios lo va a transformar en una bendición. Amén. Todo lo que sucede en nuestras vidas está controlado por Dios. Todo lo que sucede con mi vida y con la tuya, Dios está al pendiente de cada una de esas cosas y está tratando y está poniendo fichas y está moviendo a personas, moviendo escenarios, lugares y situaciones para que tu vida cambie y tu vida sea mejor para honra y gloria de su nombre. Amén. Y sabiendo esto, yo les quiero preguntar una cosa. ¿Por qué será entonces que nosotros nos entristecemos tanto cuando estamos en medio de un problema? ¿Por qué será entonces que cuando no tenemos el dinero para pagar la renta o para pagar la hipoteca de nuestras casas, nos llenamos de dudas, de incertidumbres y de miedo? ¿Por qué será que cuando hay una enfermedad en la familia, en nuestras vidas, en un ser querido, nos llenamos de tanta preocupación y tanta tristeza si sabemos que Dios va a convertir esa situación en una bendición? Amén. Hay que creer esto con fe. Hay que creerlo con amor. Hay que agarrarse a esta promesa de Dios, que Él va a cambiar lo malo, lo va a transformar en algo bueno, para gloria y honra de su nombre. Y cuando leo el Nuevo Testamento y veo y leo de la vida de Jesús, sucedió lo mismo con Jesús. Jesús vino al mundo y el de la posada, el posadero, le dijo que no había lugar para él. Algo malo, ¿verdad? El rey del mundo, el Salvador, no tenía un lugar donde nacer, donde venir al mundo, no tenía un lugar. El de la posada le dijo: no hay lugar para ti. Algo muy malo. Pero Dios interviene y el rey del mundo, el Salvador, decide venir al mundo en el lugar más humilde de la tierra. Eso es algo muy bueno, ¿no les parece? Algo muy bueno, gloria a Dios, amén. En las fiestas de las bodas de Canaán, el vino sacaba una vergüenza muy grande para el esposo. Pero Jesús viene y transforma esa vergüenza en una bendición. Algo malo, Dios lo transforma en una bendición. La tormenta barre la fe de los discípulos, pero se despierta Jesús y le dice al mar: aquíétate. Y todo le obedece y hay una tranquilidad completa. Y los discípulos se convierten desde ese momento en verdaderos adoradores. Algo que inició mal termina bien cuando Dios está en medio de la ecuación. De repente se acabó la comida. Un día muy malo para los discípulos o para ser discípulos, ¿no? Y sin embargo Jesús toma una pequeña canastita de panes y la convierte en una tremenda de panadería y alimenta a muchas personas, porque algo malo Dios lo va a transformar en una bendición para tu vida y para la mía. Gloria a Dios por eso. En la cruz, ¿qué decir de la cruz? Allí se encontraba Jesús
en un madero. Todavía se podían escuchar los martillazos de los soldados. Todavía se podía apreciar la pesadumbre, la oscuridad que había en el lugar. Los demonios se gozaban al ver que el Hijo de Dios, el Salvador, estaba en un madero agonizando. Satanás murmuraba contento. Todas las fuentes del mal se frotaban las manos y Satanás murmuraba diciendo: al fin le voy a ganar la lucha a Jesús. Al fin lo tengo donde yo quería. Lo tengo colgado de un madero. Durante ese viernes triste y ese sábado silencioso, el infierno celebra lleno de alegría porque piensan que acaban de derrotar al Hijo de Dios. Porque piensan que acaban de vencer al único que podía salvar al pecador. A ese que vino al mundo y se convirtió en un bebé, vino al mundo como carne, a ese que no fue reconocido y fue despreciado por su propia gente, ese que hizo milagros, ese que habló del reino, habló de salvación, habló de perdón, habló de vida eterna. A ese, al Hijo de Dios, lo tenían en un madero y todas las fuentes malignas y los demonios estaban contentos, llenos de alegría. ¿Por qué? Porque pensaban que habían ganado la lucha. Y muchos de los discípulos se encontraban en ese momento llenos de dolor, llenos de tristeza, así como a lo mejor se encuentran muchos de ustedes en la mañana de hoy diciendo: qué malo está esto. Pasó el viernes, todavía no he conseguido el dinero para pagar la hipoteca. Viene el sábado, mucho menos, no hay esperanza. Viene el otro día más, en realidad no sé qué vamos a hacer. En ese momento María llora. Jesús en la cruz, el Hijo del Hombre en la cruz, al borde de la muerte. La sangre derramada por Jesucristo mezclándose en la tierra con la arena, soldados sellando la tumba, la noche cayendo. Pero viene Dios, interviene, y cuando Dios interviene, lo malo se convierte en una bendición. La tumba, la piedra es removida. Se remueve la piedra, Jesús resucita y ahora podemos ver a una persona en ese cementerio corriendo, y ese es el diablo que va corriendo con la cola entre las patas porque sabe que no le puede ganar al Hijo de Dios, porque sabe que tiene la batalla perdida, porque sabe que nunca va a ganar, porque sabe que desde el momento que inició la lucha está perdido. Y dice el Satanás: ¿será que alguna vez le voy a ganar? ¿Será que alguna vez le voy a ganar la lucha? No le va a ganar la lucha a Dios. No le va a ganar la lucha porque Dios ya tiene un puesto para Satanás. Pero Satanás no lo sabe. Pensamos que Satanás es muy inteligente y a lo mejor sí lo es. Pero sin embargo, Satanás es usado por Dios. ¿Sabían eso? Se puede decir que Satanás es un siervo de Dios. Y dirán ustedes: uy, qué blasfemia es eso, qué herejía. No, Dios utiliza a Satanás de una forma increíble, pero el pobre hombre no lo sabe. Él llevó a Jesús a la cruz pensando que estaba haciendo algo para acabar con la vida del Hijo del Hombre, pero no sabía que estaba cumpliendo un propósito divino, porque Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre por ti y por mí. Gloria a Dios por eso. Estaba cumpliendo el propósito divino. Por eso Dios convierte lo bueno, lo malo, perdón, en una bendición para tu vida y para la mía. Amén. ¿Ganaré alguna vez? No, no vas a ganar. Esa convicción la tenemos que tener tú y yo en el corazón cuando nos enfrentamos a la prueba. En los momentos de dificultad, cuando nos enfrentamos a una enfermedad, cuando nos enfrentamos a un dolor, a la muerte, en esos momentos debemos tener la convicción: Satanás, ya tú estás derrotado. Satanás, ya la lucha la perdiste. Satanás, tú no tienes poder contra mí, porque mientras Cristo esté en mi vida y yo esté cubierto por su sangre, Dios me va a proteger y Dios me va a salvar a mí y a mi familia. Gloria a Dios.
Es increíble pensar muchas veces que este personaje tiene más poder, porque a veces nosotros mismos le damos ese poder. A veces nosotros solamente hablamos de ese personaje. Él me hizo hacer esto, él me hizo hacer lo otro, porque esta persona hizo, porque él viene y... No. Olvídense de eso. Nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, amén. No hay poder que nos pueda vencer, porque cuando Cristo está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Amén. Muchas veces Dios quiere sacarte y sacarme a mí de esas frustraciones, de esas dificultades. Quiere sacarte de la mente esa cárcel que se encontraba, o esa cisterna que se encontraba en Egipto donde fue colocado José. Muchas veces Dios te quiere sacar de ahí, quiere transformar tu mente, quiere apartarte del fracaso, quiere que tú cambies esa versión del fracaso que nos ha venido arrastrando desde que nacemos, porque por ejemplo, a José ese momento de fracaso se le presentó cuando fue vendido, cuando fue colocado en la cisterna. A José se le presentó ese momento de tristeza cuando pasó todo lo que pasó en su vida, cuando pasó por el sufrimiento y por el dolor. A él se le presentó el fracaso de esta forma, y Dios permite muchas veces que el dolor venga a nuestra vida, y les voy a decir por qué. Porque a través del dolor es cuando nosotros aprendemos a valorar las cosas que en realidad tienen sentido en nuestra vida. Con nuestros hijos, gracias a Dios vivimos en un país donde hay abundancia. En un país donde tu hijo te dice: papi, quiero el Nintendo o el Xbox o cualquiera que sea el último juego, y tú haces lo que sea. Aunque no tengas el dinero, vas y lo colocas en una tarjeta de crédito y le compras ese juego a tu hijo. Y tu hijo en realidad no lo valora. ¿Por qué? Porque no tiene solamente un juego, también tiene un celular, también tiene una computadora en su cuarto, también tiene ropa de marca, su cuarto adornado con cosas bonitas. Tienen todas las cosas que a lo mejor ni tú ni yo tuvimos cuando éramos jóvenes. Nosotros en las Navidades, yo recuerdo cuando era joven, hace muchos años atrás, en las Navidades, mi padre las pocas veces me regalaba un carrito, y era un camioncito escolar pintado de amarillo con negro, de pura lata. Era hecho de lata, bien bonito, pero hecho de lata. Sus llanticas se movían de un lado a otro, se doblaban de un lado a otro, y al pasar 2 o 3 semanas el camioncito comenzaba a cambiar de color. Se comenzaba a poner en color marrón, se comenzaba a llenar de óxido, y al cabo de 1 mes, 2 meses, se le salió una llanta, se le salía la otra, y el camioncito no servía ya más para nada. Pero ese camioncito, nosotros lo apreciábamos tanto que lo cogíamos, le enderezábamos las rueditas, la llanta, le quitábamos ese óxido y comenzábamos a jugar otra vez con él. Pero hoy en día no apreciamos las cosas que tenemos, inclusive nosotros mismos. Compramos algo, se nos daña y lo tiramos a la basura. Cuando en nuestra tierra 30, 40 años atrás se botaba algo. Mi abuela tenía el mismo refrigerador desde que lo tuvo su padre y su madre. Se lo dieron cuando se casó, y cuando tuvo los hijos los crió, y yo seguía visitando a mi abuela viviendo en los Estados Unidos, y estaba el mismo refrigerador y nunca se había dañado. Tenía una palanca, no sé si recuerdan esos refrigeradores, una palanca grandísima que uno hacía así, ¡trac!, y se abrían y lo cerraba después y tenía que mover la palanca otra vez. Pero no se botaba nada, se apreciaban las cosas. Pero hoy en día no apreciamos nada, y nuestros hijos mucho menos. Hay que enseñarlos a que aprecien las cosas. Por eso Dios permite que el sufrimiento venga a nuestra vida, porque a partir del sufrimiento nosotros logramos y entendemos a darle el valor a las cosas. Cuando sufrimos es cuando en realidad nosotros aprendemos a valorar algo. Cuando sufrimos es que nos damos cuenta que esa persona nos amaba. Cuando sufrimos es que nos damos cuenta de que nuestros hijos a los que queremos tanto, se han criado en un mundo con todas las comodidades, pero ese hijo donde tú has depositado todo ese amor, ese hijo llega un momento y te da la espalda. Ese hijo llega un momento y te habla de una manera brusca, una manera grosera. Ese hijo llega un momento en que se va de la casa y comienza a hacer lo que él quiere hacer, porque él ya tiene 18 años de edad.
y se considera adulto en este país. Entonces, eso nos causa un dolor muy grande y comenzamos a retroceder en el tiempo y nos damos cuenta que perdimos mucho tiempo en nuestras vidas y no educamos a nuestros hijos de la manera correcta. Y comenzamos a valorar ese tiempo. Dios permite que venga el dolor a nuestra vida para que nosotros aprendamos a valorar lo que tenemos. Amén. Miren, las oraciones más bonitas y más poderosas no nacen en el centro o en la sala de una iglesia. Las oraciones más poderosas nacen en tu habitación, nacen en una sala de parto, nacen en una sala de hospital donde tu hijo está en un lecho enfermo con una enfermedad terminal. En ese momento nacen las oraciones más poderosas de un cristiano para con Dios. En ese momento Dios aprovecha el momento, la situación, y Dios, algo que se ve mal para nosotros, Dios lo transforma en algo bueno, en una bendición para tu vida. Amén. A lo mejor eso puede llegar a tu vida en una forma de un diagnóstico. Muchos pensamos que venimos al mundo, como dicen por ahí, a hacer semilla, o sea que no vamos a morir hasta que la enfermedad nos toca. Cuando la enfermedad nos toca, ese pulpo maligno de la enfermedad nos toca y nos coloca en una cama, enfermos, sin esperanza, con dolor, con preocupación, con problemas, porque no solamente la enfermedad te atacan las deudas. Porque la persona que está enferma tiene que seguir pagando impuestos. La persona que está enferma tiene que seguir pagando y todas sus responsabilidades. Hasta que no llegue ese momento en nuestra vida, es hasta cuando nosotros comenzamos a valorar la salud. ¿Nos han dado cuenta? Yo le escuché a un médico decir, debemos vivir nuestra vida como si hubiésemos sido diagnosticados con cáncer y con diabetes. Porque la mayoría de las personas cuando están enfermas es cuando comienzan a hacer cambios en su vida. ¿No se han dado cuenta? Porque se dan cuenta de que ya no tienen la salud que tenían antes y comienzan a valorar la salud. Y entonces comienzan a hacer lo posible para que esa salud se restablezca en sus vidas. Dios permite muchas veces que sucedan cosas malas contigo y conmigo. Algo difícil con tu vida y con la mía, para que nosotros podamos valorar las bendiciones que Dios nos da a ti y a mí. Dios quiere usarte como lo hizo con José. ¿Sabías eso? ¿Cómo te llamas tu hermano? ¿Cuál es tu nombre? Sí, Nicolás. ¿Sabías que Dios quiere usarte de la misma forma que utilizó a José? ¿Sabían eso? La historia de José está en la Biblia por una razón. Es porque Dios quiere que nos demos cuenta que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo hace Dios? Fíjate esto. ¿Cómo hace Dios para transformar a ese muchachito, hijo de papá, hijo de su casa? Ese muchachito que a lo mejor era un nené de papá. Oh, papá, se me ensució la chaqueta, papá. Papá, se me rompió la chaqueta de Armani, papá. ¿Cómo hace Dios para coger a ese José, que era un hijo, era un nené de papá, y transformarlo, llevarlo a un hombre que pudo estar al lado de Ramsés en Faraón, el rey de Faraón, para hacer todas estas cosas? ¿Cómo pudo Dios transformar su vida? Dios permitió que el sufrimiento llegara a él. Dios permitió que hubiese vendido, permitió que hubiese sido privado de la libertad, permitió que todo esto hubiese pasado en su vida, porque Dios quiere darnos un entrenamiento. ¿Me están entendiendo? Si me están entendiendo, digan un amén. Amén. Dios quiere darte un entrenamiento, pero nosotros no queremos pasar por ese entrenamiento. ¿No se dan cuenta que cuando ganamos peso, no queremos hacer ejercicio, ni queremos dejar la comida, pero queremos vernos bien? ¿Sí o no? Queremos vernos bien, pero para poder uno verse bien y mantenerse en un buen estado de forma, hay que ir a un gimnasio y hay que sufrir, hay que sudar, como dicen por ahí, la gota gorda. Pero Dios quiere usarnos de la misma forma como utilizó a José. Tiene que entrenarnos primero. A Moisés
Moisés pensó que iba a liberar al pueblo de Israel a punta de violencia. Muchas personas, yo creo que Hollywood no le ha puesto a Moisés en el lugar que Moisés le corresponde. Han colocado a Moisés como un viejito, barbón, con un bastón, siempre lo colocan así. Pero no, Moisés fue criado para ser un príncipe. Moisés era un guerrero, ¿sabían eso? Moisés peleaba al lado de Faraón. Moisés era un guerrero que ganó muchas luchas para Faraón. Pero Moisés tenía un mal carácter. Moisés no se sabía controlar. Moisés, cuando se da cuenta que él es judío, que él es israelita, cuando se da cuenta y va caminando por el pueblo y ve que a un egipcio está castigando a un israelita, Moisés se llena de odio y de rabia. ¿Y qué hace Moisés? Lo asesina a punta de palazos. Y Dios lo mira desde arriba y dice: este muchacho tiene buenas intenciones. Sí, pero no le voy a dejar a mi pueblo todavía. No le voy a dar a más de 4 millones de personas todavía. Primero lo voy a colocar en el desierto por 40 años. Y allá se fue Moisés huyendo del asesinato que había cometido. Un mal que había hecho le ocasionó a Moisés huir de Egipto para no ser privado de la libertad o inclusive perder la vida. Y Moisés, mientras estaba en este desierto, ¿ustedes qué creen que le pasó a Moisés? Él se sentía de pronto perdido, sin esperanza. Él pensando que una vez iba a ser usado por Dios para libertar a un pueblo. En este momento se encuentra 40 años perdido en un desierto, ambulando de un lado para otro, sin saber para dónde va. Pero Dios utiliza todo ese tiempo para moldear el carácter de Moisés. Dios utiliza todo ese momento de sufrimiento para moldear el carácter de Moisés. Y Dios lo utiliza también para moldear nuestro carácter. Lo que pasa es que muchas veces queremos la unción, pero no queremos el sufrimiento. Muchas veces queremos ser ungidos por Dios y ser usados, pero no queremos el sufrimiento. Miren, cuando David fue ungido como rey, ¿qué creen ustedes que sucedió? David se fue enseguida, lo colocaron en el trono y se convirtió en el rey de Israel, ¿verdad? No, David fue ungido como rey y David volvió al rebaño con sus ovejas. Y esta unción le costó a David persecución, tristeza y miseria por muchos años, hasta que un día Dios intervino cuando ya David estaba formado, cuando Dios sabía que era el momento, y ese mal lo convirtió en una bendición. Ese mal que David pensaba: bueno, Dios me ungió y estoy aquí pasando por todo esto, ¿por qué? Y ese mal Dios lo convierte en una bendición y David llega a ser el rey de Israel. Amén. Porque Dios, todo lo malo que pasa en nuestra vida, Dios lo convierte en una bendición. Yo creo que el apóstol Pablo había leído todas estas historias del Antiguo Testamento, porque escribió en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28, escribe lo siguiente: todas las cosas trabajan para el bien de acuerdo a aquellos que aman al Señor y de acuerdo a los que son llamados con su propósito. Amén. O sea, cuando Dios está envuelto en la ecuación, cuando Dios está envuelto en el problema, Dios va a intervenir para que ese problema se convierta en una bendición. Amén. Dios va a intervenir para que en el momento que estás pasando de dolor se convierta en una bendición. Ahora, pensamos muchas veces que la bendición tiene que venir ya. Y especialmente en un país tan avanzado como los Estados Unidos, que todo es rápido. El microwave, rápido. Ya es raro ver a una persona que utilice un horno, una estufa normal y lo coloque para hervir agua, porque se demora 3 minutos, 4 minutos. Pero lo colocas en un microwave, 30 segundos, 1 minuto y ya está hirviendo. Estamos viviendo en un país donde queremos todas las cosas rápidas. Y nuestra juventud está creciendo con esa ideología. No quieren trabajar, pero quieren hacerse ricos. No quieren estudiar, pero quieren trabajar de ingenieros.
No quieren sacrificarse para obtener algo de valor, porque quieren todas las cosas ya, en el momento, de inmediato. Pero Dios tiene un tiempo para todo, amén. Dios tiene un tiempo para todas las cosas, ¿lo creen? Hay un tiempo perfecto para Dios. Y Dios sabe cuál es el momento perfecto en tu vida. Dios sabe cómo va a actuar en tu vida en ese momento. Probablemente estemos pasando por dificultades. Probablemente estemos pasando por situaciones de dolor. Yo no sé lo que tú estás pasando en este momento. Yo no sé cuál es el problema que se encuentra rodeando, merodeando tu vida. Lo que yo sé es que Cristo, Jesús, va a convertir ese problema en una bendición. Amén. No importa cuál sea la situación, Dios va a cambiar ese problema en una bendición. Pero hay que agarrarse a Dios de acuerdo a su propósito. Y Dios tiene un propósito para ti y para mí. El propósito de Dios para con la humanidad es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y seamos salvos. El propósito de Dios para con tu vida y para con la mía es que yo pueda darme cuenta de mi condición pecaminosa y busque de un Salvador. El propósito de Dios para ti y para mí es que yo pueda, ahora que tengo la seguridad dada por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios me asegura que voy a ser salvo, amén. Cuando tengo la seguridad, el propósito que Dios tiene para con tu vida es el mismo propósito que tenía Dios para con José, para salvar a un pueblo de mucha gente, a una nación con mucha gente, una nación hambrienta, una nación deseosa, una nación que buscaba sin saber lo que buscaba. Dios tiene un propósito para con tu vida, y ese propósito es que tú prediques la palabra de Dios, que de igual forma como tú fuiste salvado, de igual forma tú debes predicarle ese mensaje a otra palabra. Ese es el propósito de Dios. A eso es lo que se refiere Pablo. En el pasado Dios utilizó a José, lo entrenó, lo perfeccionó, lo amoldó y lo colocó en un lugar alto de autoridad en ese reino. ¿Para qué? Para que él pudiese salvar a su pueblo. José no sintió rencor. Imagínense si José hubiese sentido rencor por lo que le hizo su familia. ¿Qué hubiese pasado? Todo un pueblo hubiera padecido, todo un pueblo hubiera muerto, pero él no sintió rencor por ellos. Al contrario, él estuvo ahí, se mantuvo fiel, porque Dios me ha hecho olvidar, porque Dios me ha hecho prosperar en la tierra de la tribulación, en la tierra del problema, en la tierra del dolor, para que este día llegase y Dios pudiese salvar a su pueblo a través de mí. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Lo que muchas veces no entendemos, que a veces sucede mal, que a veces pasa mal y no lo entendemos, Dios lo va a transformar en una bendición. Jonás estuvo en el vientre de un pez, vamos a decir que era una ballena, en el vientre de una ballena. ¿Cuál ustedes creen que era la oración de Jonás? En ese momento de dificultad, en ese momento de dolor, él va a perder su vida, lleno de jugos gástricos, lleno de esa baba y ese moco que probablemente se encuentra en el estómago de un pez. Y Jonás probablemente le pedía al Señor: Señor, permite que yo salga de la misma manera como entré. Y Dios fue tan bueno con él, que permitió que este pez lo vomitara y no lo defecara. Pero sin embargo salió lleno de jugos gástricos, lleno de algas, apestoso de mal olor. Salió asqueroso, así como Lázaro salió de la tumba. Así como muchas personas han podido recibir la bendición de Dios y salir de sus problemas. Mira, Dios te garantiza que vas a salir de ese problema. No vas a salir limpio. No vas a salir oliendo a rosas. No, de pronto sales apestoso, de pronto sales sucio, pero lo que importa es que Dios te está sacando del problema y te está dando una nueva oportunidad, porque ese problema Dios lo está convirtiendo en una bendición para tu vida. Amén. Dios convierte
cualquier problema en bendición. Moisés pasó 40 años en un desierto con un carácter explosivo. Una persona que fue criada con un carácter fuerte para comandar miles de soldados. Muchos dicen, porque la Biblia lo dice, pero no han leído un poco más, que Moisés era gago. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo un general con tanto poder, con tanta autoridad, iba a dirigir un ejército y en el momento de atacar y iniciar la batalla iba a decir, ¡ta! ¿Cómo? ¿No? Porque dice mucha gente, él era gago. Moisés no era gago. Moisés, al pasar 40 años en el desierto, fue perdiendo su idioma original. Y Moisés no se expresaba de igual forma. Por eso Dios coloca a su hermano Aarón para que su hermano sea el que hable a través de él, porque Aarón sí conocía el idioma. Pero mucha gente dice que era gago. ¿Cómo iba a ser gago? Moisés fue levantado y criado como un general. Dirigió batallas y ganó muchas batallas. Pero él pensó que iba a liberar al pueblo de Dios a través de la fuerza, pero la palabra dice que no es con espada, sino con mi espíritu. Y lo liberó como un pastor de Dios. Amén. Y a través de él, Dios pudo sacar a su pueblo de la opresión del egipcio y lo pudo llevar a través de ese éxodo usando a Moisés en su vida. Al gran Moisés, a ese Moisés que su nombre permaneció en la historia, quedó grabado en la escritura y es el nombre que nosotros todavía en el día de hoy seguimos utilizando, el nombre de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios convirtió un mal en su vida, lo convirtió en una bendición. Amén. Es increíble muchas veces cómo nos llenamos de dudas, porque como queremos las cosas automáticas e instantáneas, no nos damos cuenta que Dios está trabajando en nuestro problema, en nuestra situación. Miren, como les dije ahorita, Dios hasta le manda al diablo y el diablo lo obedece. Lo obedece, ¿sabían eso? Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Satanás no tiene autoridad de hacer absolutamente nada si el Rey de Reyes y Señor de Señores no se lo permite. Había una situación, una vez se encontraba una mujer que estaba pasando mucha hambre con sus hijos, no tenía dinero para comer, no tenía nada que ofrecerle a sus hijos y ella oraba todas las noches, le pedía al Señor, Señor, no permitas que pase vergüenza, Señor, dale alimento a mi familia, Señor. La persona que vivía al lado de su apartamento era una bruja y esta persona odiaba cada vez que esta mujer oraba. Esta persona cada vez que esta mujer oraba decía, ahí está, esa disque cristiana pidiéndole a ese Dios por comida. Y una noche la mujer está orando y dice, Señor, ten piedad, no me dejes caer, no me dejes en esta vergüenza, Señor. Y ella oyendo esto dice, le voy a hacer una maldad, voy a llevarle mucha comida. Y eso hizo, cogió mucha comida de su nevera, la puso en una caja, fue al apartamento de su vecina, le tocó la puerta y le dijo, mire vecina, aquí le traigo una caja de alimentos, porque la he escuchado desde hace semanas atrás pidiéndole a su Dios, pero parece que su Dios no la escucha. Entonces Satanás le manda esta caja de comida. Y dice la señora, ay, qué bueno. Cogió la caja, la levanta y dice, qué bueno, porque cuando uno le ora a Dios, hasta Satanás obedece. Y entra. ¿Por qué? Porque Dios puede utilizar cualquier cosa mala en tu vida y la va a transformar en victoria. Amén. Dios tiene el poder de transformar una enfermedad, un dolor, la muerte de un ser querido. Cuando tu hijo deja el hogar, un hijo en las drogas, Dios tiene el poder de transformar ese problema en una bendición. Gloria a Dios. Voy a cerrar con esto. Te voy a decir dos cosas. La primera, yo te puedo decir en esta mañana que Dios te va a sacar del problema donde estás. Dios te lo puede decir, Dios te lo promete, que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él va a sacarte
de ese problema. ¿Cómo? Yo no sé cómo te irá a sacar Dios del problema. No lo sé. A lo mejor tienes que pasar por el dolor antes de que llegues a la salvación. A lo mejor tienes que pasar por el sufrimiento antes de que venga la alegría a tu vida. Yo no sé cómo Dios o qué Dios va a utilizar, pero yo no te puedo decir que la vida no está llena de problemas. La vida está llena de situaciones de dolor en las cuales nosotros comenzamos a través del Espíritu de Dios a moldear nuestro carácter. Cuando estamos llamados de acuerdo al propósito de Dios y cuando Dios está involucrado en la ecuación, todas las cosas malas se convierten en una bendición. Si hay alguien que te llega a decir de que cuando te entregas a Dios, cuando le das tu vida a Dios, cuando le ofreces tu vida como sacrificio al Señor, no va a haber problemas, es un mentiroso. Porque Dios usa los problemas para transformar nuestra vida y para permitirnos ser mejores y que podamos ser herederos del reino de los cielos. Amén. Yo siempre he dicho esto. Muchos queremos ir al cielo. Levante la mano el que no quiere ir al cielo. Gloria a Dios. Levante la mano el que quiere ir al cielo. Oh, los otros no oyeron ahorita. Se quedaron con las manos abajo. Voy al primero, termino el segundo. Todos queremos ir al cielo. Ese es nuestro deseo. Esa es la bendita esperanza. Poder verle el rostro a Jesús. Lo que ahora creímos por fe, algún día lo vamos a ver hecho una realidad frente a nuestros ojos. Lo que hoy creemos a través de la Escritura, algún día cercano, amén, lo vamos a ver palpable, lo vamos a tocar, lo vamos a sentir, vamos a estar ante su presencia. Todos queremos experimentar eso, amén. Pero para poder llegar al cielo, hay que pasar por un proceso de transformación. Porque si yo odio a mi hermano, si yo lo odio y le deseo el mal, si yo lo odio, ¿yo cómo puedo pretender que voy a ir al cielo? ¿Sí o no? Si yo me comporto mal con mi esposa, la humillo, la trato como un zapato o solamente la uso, ¿yo cómo puedo pretender ir al cielo? Si yo en la iglesia, y óigame bien, en la iglesia, con mi hermano cristiano que está al lado mío, que cree lo mismo que yo, que comparte mi propia fe, con ese hermano que también tiene esa esperanza bendita, si yo no me llevo bien con ese hermano, ¿cómo pretendes ir al cielo? ¿Cómo pretendes ir al cielo si yo no me llevo bien con mis hermanos? Entonces, Dios quiere que pasemos por la prueba, ¿sí o no? ¿Verdad? Dios quiere que pasemos por esta prueba. ¿Por qué? Porque Dios quiere perfeccionarnos. Ahora, ¿no han escuchado que la iglesia es un cielo chiquito? ¿No han escuchado eso? Bueno, escúchenlo la primera vez. La iglesia es un cielo chiquito donde nosotros, a través de la prueba, de las circunstancias, de las dificultades, comenzamos a ser transformados por el Espíritu de Dios. Si hay odio, si hay rencor, si hay envidias, si hay maldad, José lo dijo y lo explicó de esa manera. Quisiste un mal para mí, pero Dios ha tornado ese mal en una bendición. Gloria a Dios. Y estamos aquí en la tierra para cumplir el propósito de Dios. Queremos ver al Padre, pero el Padre muchas veces está a nuestro lado en la banca de nuestra iglesia. Y lo queremos ver, pero lo tenemos al lado y actuamos como si ese no fuera el Padre. Entonces, mi consejo para ustedes, el primer consejo, y voy al segundo, es que no importa lo que haya sucedido en tu vida, escúcheme bien, ustedes que están jóvenes, que tienen que pasar por muchos retos. ¿Son pareja ya? ¿Matrimonio? Si les dijeron que el matrimonio es una felicidad total, les mintieron. Lo siento, se los estoy diciendo así, les mintieron. El matrimonio es otra herramienta que usa Dios para perfeccionar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque si yo me someto a mi esposa y mi esposa se somete a mí,
yo estoy cumpliendo el propósito de Dios. Y cuando cumplo el propósito de Dios, estoy cumpliendo el propósito por el cual fui llamado. Entonces, cuando Dios está en mi ecuación, todas las cosas que me sucedan, aunque sean malas, se van a convertir en bendición. Amén. Gloria a Dios. Segundo punto, y ya termino con este. ¿Me he extendido mucho? ¿No? Bueno, disculpen si es así, ¿no? Pero vamos a terminar ya, rapidito. Porque allá me están haciendo señas hace rato. Pero segundo punto. José tuvo que pasar por todo ese sufrimiento. Yo no sé qué necesitas pasar tú. Yo no sé qué es lo que te causa dificultad en tu vida. Pueda que sea la relación con tu esposo, con tu pareja. Pueda que sea la relación con tu amigo del trabajo en el lugar de empleo, coworker. Pueda que sea una relación de noviazgo. Pueda que sea un hijo que te dé dolor de cabezas. Pueda que sea la situación económica. Pueda que sea una enfermedad. Yo no sé cuál sea la situación que te causa a ti dolor. Pero lo que sí sé es que Dios promete que esa situación la va a cambiar en una bendición. Si estamos y si tenemos a Dios dentro de nuestra ecuación. José pasó, o fue aproximadamente de 17 años, creo, no sé, cuando fue vendido. Pasó 37 años cuando logró comenzar a gobernar con autoridad. Pasaron 20 años, 20 cumpleaños, 20 celebraciones, 20 recordatorios, 20 memorias diferentes. No sé cómo tú veas el lapso de tiempo de 20 años, pero 20 años es bastante tiempo, pero para el Señor no. Nosotros pensamos que el Señor está sometido bajo el tiempo. No, el Señor es el Dios del tiempo y para Él no existe el tiempo, para nosotros sí. Entonces nosotros lo vemos como que 20 años es mucho. Dios lo puede ver como un microsegundo, porque para Dios un año pueden ser 1000 y para Él 1000 años pueden ser un día. Entonces Dios ve el tiempo de una forma diferente. Pero lo que te quiero decir con esto es que no importa qué tan duradero sea ese problema por el que tú estés pasando, orgullo, envidia, dificultades en tu trabajo, en la escuela, no importa cuál sea ese problema que estés pasando. En el momento que nosotros nos sometemos a Dios, en el momento que nosotros invocamos al Señor, en ese momento Dios comienza a transformar ese problema, esa circunstancia en una bendición en tu vida. A mí me gustaría que Tiago colocara una canción, una alabanza que se titula, es un himno. ¿Cuál es el título del himno, Tiago? ¿Alguien me puede decir el título de ese himno? ¿No lo conocen? El himno déjalo que corra un poquito y comiencen a pensar cuál es el título del himno. Yo quisiera hacer un llamado en esta mañana.